Ok, bueno, vamos a continuar con la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. En la clase anterior analizamos en detalle el caso de un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2 y vimos el método que vamos a intentar generalizar para sistemas de ecuaciones más grandes, con más ecuaciones y con más incógnitas. También introdujimos esta notación para que nos permite este, llevar un control, un orden de las ecuaciones. Aquí recordemos que la columna 1, por ejemplo, si el sistema eran las variables x y y, entonces la columna 1 corresponde a la variable x y la columna, la columna 2 corresponde a la variable y. Por conveniencia, ¿verdad? Más que por costumbre, se utiliza una línea vertical para separar la parte que involucra a las incógnitas de las constantes, ¿verdad? De los números que no dependen o que no acompañan a las incógnitas. Es pura notación, realmente uno puede acordarse claramente, fácilmente, que la última columna es la que viene luego del signo de igual, pero por conveniencia, vamos a separarlas mediante una línea vertical. Ok, entonces hoy vamos a continuar utilizando este método de reducción, ¿verdad? De eliminación, ahora aplicado a sistemas más grandes. Entonces, yo me gustaría empezar con un ejemplo. Y bueno, ciertamente podríamos hacer un ejemplo 3 por 3 o 4 por 4 para irnos acostumbrando, pero vamos a hacer un sistema 5 por 5. Entonces, queremos resolver un sistema de ecuaciones con cinco ecuaciones y 5 incógnitas. Aquí llamé a las incógnitas A, B, C, D, E. Entonces, tenemos un sistema 5 por 5. Entonces, queremos aplicar la misma idea de ir eliminando la A, luego la B, luego la C, etcétera, hasta que podamos leer fácilmente quién es la solución del sistema. Entonces, aquí hago esta observación. Yo escribí ese sistema de forma un poco desordenada. Yo pude realmente darle un poco más de formato, pero lo escribí así para ver que de entrada es más conveniente utilizar este tipo de notación, donde claramente se ve la diferencia, ¿verdad? Se ve mucho mejor, mucho más bonito. Y realmente no hace falta que nos acordemos o que escribamos la A, la B, la C, sino que me acuerdo que la primera columna corresponde a lo que acompaña a la A, ¿verdad? Que en este caso sería 10, 1, menos 2, menos 1, 3, y lo coloco como la primera columna. No hace falta estar escribiendo la A en todo lado. Y así con todas las demás, con todas las demás variables, ¿verdad? Entonces, lo que acompaña a la B, que aquí de hecho se ve un poco en zigzag y todo, queda mucho más bonito, mucho más ordenado, si lo asignamos su propia columna. Entonces aquí tenemos todo lo que acompaña a la B, a la C, a la D, a la E, y como dije hace un momento, dividimos con una línea vertical a los términos constantes, ¿verdad? Esto es pura conveniencia. Ok, entonces una vez que lo tenemos acomodado de esta forma, queremos básicamente repetir lo que hicimos en el caso de sistemas 2 por 2, que fue ir eliminando las incógnitas de una en una, hasta poder despejar alguna de ellas, ¿verdad? En aquel ejemplo fue la Y. Aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí hago la observación de que, por ejemplo, si ya hacemos toda esta eliminación y podemos despejar la variable E, la incógnita E, eso quiere decir que eliminamos la A, eliminamos la B, eliminamos la C, eliminamos la D, y la única variable, la única incógnita que nos quedó es la E, la última, que corresponde a la última columna. Entonces, si nosotros llegamos a una ecuación de esta manera, con puros ceros, excepto en una posición, podemos leer directamente
quién es la solución, que en este caso sería E. ¿Verdad? Esta ecuación lo que me dice es que E es igual a, bueno, aquí estoy un asterisco para denotar un valor arbitrario que no conozco, pero si yo logro llegar a esto, y yo conozco cuál es el valor de la incógnita E. Entonces logré eliminar 4 de las incógnitas y obtuve entonces solamente una ecuación con una incógnita, de donde yo puedo leer directamente cuál es la solución. Pues entonces tenemos que lo que queremos hacer al final, ¿verdad? Es obtener un sistema que se vea como este que está acá, en donde no solamente eliminamos la E de una ecuación, sino que eliminamos todas menos una de todas las ecuaciones. Yo de aquí puedo leer directamente quién es A. A más B más 0E más 0C más 0D más 0E es, bueno, hay un valor numérico que me dice quién es A. La segunda ecuación me dice quién es B, etc. Ahora, cada uno de estos unos y 0 en el resto es una ecuación donde únicamente aparece despejada la variable correspondiente. Para la primera columna es A, para la segunda columna es B, etc. Entonces, esta es la idea. A esto es lo que tenemos que llegar, donde queremos reducir el sistema que tenemos aquí arriba por un sistema en donde yo puedo leer directamente la solución del sistema. Ok, entonces, repito, esto es el sistema que queremos resolver y queremos ir eliminando ecuaciones. Podemos empezar por cualquier fila para empezar a eliminar las ecuaciones, ¿verdad? Si ustedes recuerdan el ejemplo 2×2, tomamos las decisiones básicamente en el momento, ¿verdad? Decimos, multiplicamos la fila 1 por tanto y la fila 2 por tanto para obtener cierta igualdad que me permita eliminar fácilmente alguna de las variables. Yo puedo hacer eso por cualquiera de las filas. Si tenía dos, era casi que irrelevante cuál de las dos escogía. Cuando tengo más ecuaciones, realmente vale la pena tomar un segundo y decidir por dónde vamos a empezar. Entonces, en este caso, yo digo que es más fácil empezar por la ecuación 2. La ecuación 2 empieza con una A. Bueno, de hecho, si vamos a la ecuación, ustedes pueden ver que la ecuación 2, perdón, empieza con A más algo. Es decir, que yo de la ecuación 2, yo puedo despejar la incógnita A en términos de las demás. ¿Verdad? Yo puedo yo puedo despejar la A en términos de las demás, y es esto que está acá. La A se escribe como una combinación de la B, de la C, de la D, de la E, etc. Entonces, por comodidad, ¿verdad? Dado que me parece que esta ecuación es más útil para despejar la A, la voy a intercambiar con la primera. Voy a colocar la ecuación 1, la ecuación 2, la voy a colocar de primero. Note que intercambiar dos ecuaciones de orden, ponerla de primera y segunda, no va a afectar en lo más mínimo cuál es la solución del sistema de ecuaciones. Okay, entonces la coloco de primera, la segunda, que era la que empezaba con 10A, la coloco de segunda. Simplemente estoy intercambiando el orden de la primera y la segunda. Ok. Vamos a borrar esto. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usualmente lo que uno hace cuando puede despejar una de las variables es ir sustituyendo. O sea, yo despejé el valor de A en términos de B, C, D y E, entonces utilizo las otras ecuaciones y sustituyo ese valor de A. Entonces aquí agarré la segunda ecuación. Entonces, si ustedes recuerdan, la segunda ecuación es la ecuación 10A más 49B menos, etcétera, 200. Todo esto es la segunda ecuación. Yo ya conozco el valor de A,
que aquí por comodidad lo pinté de azul. Entonces vea que si yo sustituyo ese valor de A en la primera ecuación, me va a quedar esto que está acá. Me va a quedar 10 veces A más 49 veces B, etcétera. Pero noten que esto que está en azul es A. Y ahora esta ecuación que está acá, que es la que obtengo al sustituir la ecuación 1 en la segunda, es una expresión que únicamente involucra la B, la C, la D y la E. Yo ya eliminé de esta ecuación la incógnita A. Entonces, ustedes hagan el cálculo, 49 menos 90 es 41, menos 200 más 360 es 160, etcétera. Y lo que obtenemos entonces es una ecuación donde ya la A no juega ningún rol. Si escribimos esta ecuación en la forma resumida, ¿verdad? Olvidando quiénes son, o sea, simplemente recordando la posición de las incógnitas, vea que colocaríamos un 0 en la posición donde va la A, porque la A desapareció de la ecuación. Y el resto, bueno, simplemente sería las constantes que acompañan a la B, a la C, a la D, etc. Si usted compara esta ecuación que está acá con las ecuaciones de con las ecuaciones originales, que son estas que están acá, debería ser claro que el método de sustitución, de forma resumida, es decir, sin escribir dónde es que están las, simplemente recordando dónde es que están las variables, se representa de esta manera. Yo multipliqué por menos 10 la primera fila, la primera ecuación, para colocar, en vez de un A, colocar un menos 10A. Y a ese resultado se lo sumé a la fila 2. Esa sería la fila 2. Y cuando hago esto, si ustedes revisan y sumo columna por columna los resultados, obtengo exactamente esta. Entonces, esa operación de sustituir una ecuación en otra, vea que tiene el efecto de reemplazar la segunda fila, que fue donde yo sustituí la primera ecuación, es decir, la primera fila, por esta nueva fila, en donde ahora ya no existe la variable, bueno, ya desapareció la variable A. Estoy indicando de esta manera cuál fue la operación que yo realicé. Yo agarré la fila 1, pues de la fila 1 yo puedo despejar la variable A y al sustituir en la fila 2, es decir, esta operación que está acá, lo que obtengo es esta fila, esta ecuación, donde ya desapareció la ecuación A. Y eso entonces lo guardo en la segunda fila. La segunda fila yo la sustituí por esta que está acá. Ok, entonces vea que el método que utilizamos para colocar un 0 en esta posición, es decir, para eliminar del sistema de una ecuación la incógnita A, es exactamente el mismo procedimiento que utilizamos para eliminar de un sistema 2x2 la X o la Y. Y ahora la idea es continuar de la misma manera para colocar ceros en estas posiciones. ¿Qué quiere decir colocar ceros en estas posiciones? Significa que de la correspondiente ecuación, la A desapareció. Entonces vamos a ver, vamos a repetir este procedimiento para ir eliminando de una en una la variable A del sistema. Por ejemplo, ahora yo quiero eliminar este 2, o este menos 2. Esto es un menos 2A. Si yo voy de nuevo y repito este procedimiento que está acá con esto en azul y lo sustituyo en la tercera ecuación, ustedes se dan cuenta fácilmente, tal vez háganlo una vez en su vida. Como yo ya coloqué las variables en las columnas que van,
es lo mismo que yo lo haga simplemente columna por columna. Entonces, vean que estoy agarrando la primera fila, que es la primera fila, que era el 1, 9, menos 36, esta fila, y la multiplico por 2. Es decir, que estoy agarrando este A y lo estoy convirtiendo en 2A. ¿Por qué lo convierto en 2A? Porque si yo se lo sumo a menos 2A, me va a quedar un 0. Entonces multiplico toda la ecuación por 2 y se lo sumo a la ecuación 3. Entonces aquí si hago 2 por 1 me queda 2 y cuando se lo sumo a el 2A que está en la tercera ecuación, me queda 0. Cuando multiplico 2 por 9, o sea, 2 por 9b, me queda 18b. Si a 18b le resto 7b, me quedaría 11b. Y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí, cuando hago 2 por menos 221, me quedaría menos 442e, y le sumo 192e. Bueno, el resultado sería menos 250e, y similar con las constantes. De nuevo, el objetivo de hacer esto es colocar un 0 donde no lo había. Si ustedes observan, entonces ahora la ecuación 3, cuando yo sustituyo la ecuación 3, perdón, la ecuación 1 en la ecuación 3, obtengo entonces una fila donde en la primera columna hay un 0. Entonces, esta columna la reemplazo y la coloco de tercera. Entonces, aquí está el resumen de lo que hicimos. Yo agarré la fila 1, la multipliqué por 2 y a eso le sumé la ecuación 3. Y el resultado de esa operación es entonces esta fila que está acá, que ustedes pueden verificar es exactamente esta misma que está acá, ¿verdad? Y así continuamos eliminando la A de la primera columna. Ya eliminamos la A de las primeras dos, de la fila 2 y la fila 3. Entonces repetimos ese procedimiento hasta eliminar la variable A de todas las ecuaciones. Aquí simplemente ya no voy a repetir el procedimiento a mano cada una de las veces. Simplemente si yo quiero eliminar este menos A que se encuentra en la cuarta fila, lo que tengo que hacer es sustituir A. Y eso equivale simplemente a sumar las filas. Entonces, si ustedes observan que si yo sumo la fila 1 con la fila 4, respetando la posición de las columnas, lo que obtengo es una fila, esta, en donde en la posición que corresponde a la A, hay un 0. Ahí está, el 0. ¿Okay? Similarmente, si quiero eliminar entonces este menos 3A que se ubica en la quinta ecuación, lo que tengo es que multiplicar por 3 este A y sumárselo. Eso va a tener el resultado de colocar un 0 en esa posición. Bueno, eso es exactamente lo que hacemos en el siguiente paso. Yo multiplico por 3 la primera fila, es decir, la primera ecuación, para que esta ecuación empiece con 3A. Y a eso se lo sumo a la ecuación quinta, que empieza con menos 3A. Por lo tanto, cuando sumo, obtengo un 0A, es decir, que eliminé la A de esa ecuación. Entonces, una vez que yo logro eliminar la A de todas, excepto la primera, vean que si ustedes observan este sistema que está acá, ninguna de estas cuatro ecuaciones involucra a la variable A. Es decir, que yo reduje mi problema de un problema 5 por 5 a una ecuación que involucra a A y 4 ecuaciones en 4 incógnitas que no involucran la A. Esto es un sistema que únicamente tiene coeficientes no cero
en las columnas que corresponden a la B, a la C, a la D y a la E. Entonces, la idea ahora, que tengo un sistema más pequeño, es repetir el procedimiento para ir borrando de una forma variables. Aquí hago la pequeña observación de que, bueno, siempre es bueno a la hora de hacer ese tipo de cálculos, por ejemplo, usar un 1. Yo agarré este A, que estaba despejado, y lo utilicé para sustituirlo en las demás ecuaciones. Si ustedes observan los coeficientes de la variable B, pues el más pequeño de ellos es 2, pero entonces para poder continuar y poner un 1, es decir, para despejar la B, ocuparemos dividir entre 2. Y bueno, dividir entre 2 no es lo más complicado del mundo. Sin embargo, eso va a introducir fracciones en el sistema. Y eso puede ser un poco tedioso, sobre todo si tenemos que hacer muchos cálculos. Entonces, la observación que quiero hacer es que de este sistema 4x4 que estamos utilizando, la variable D en la cuarta ecuación ya se encuentra despejada. Bueno, menos D, si gustan, ¿verdad? Ya que la cuarta ecuación lo que dice es exactamente esto, que D es igual a 2B menos 4C, 2B menos 4C menos D menos 18E es igual a 219. Entonces, si yo despejo de esa ecuación la D, es decir, la paso a restar y esta la paso acá, bueno, hago esto que está acá, obtengo una ecuación en donde ya la D está despejada. Entonces, lo que hice acá, si ustedes observan la fila 4, fue reemplazar esa ecuación por una en donde ya tengo un 1. Un 1 significa que se encuentra la D solita. Yo la D la puedo entonces despejar de esta manera. Y si ustedes recuerdan el ejemplo, voy a ir arriba, si ustedes recuerdan esto que yo hice en azul, cuando usted despeja de esta forma una incógnita, para sustituirla simplemente puede hacer este tipo de operación. Entonces es mucho más cómodo si en vez de tener cualquier constante, usamos la constante que tiene un 1. Eso vamos a ver más adelante, se llama utilizar los pivotes. A este 1 se le va a llamar un pivote. Entonces, una vez que yo logro colocar un 1 en cualquier posición, es muy sencillo colocar ceros por encima y por debajo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero eliminar de la primera ecuación este menos 46D, lo que tengo que hacer es agarrar este D, multiplicarlo por 46 y sumárselo. Es decir, tomar 46 veces la ecuación que se ubica en la posición 4, eso va a tener el efecto de colocarme un 46D en esta posición y se lo sumo a la fila 1, es decir, sustituyo 46D en la fila 1 y eso va a tener el resultado de colocar un 0 en esa posición. Es decir, que de la fila 1 logré eliminar la variable D. Note que como en la fila 4 lo que se ubicaba en la posición de la A era un 0, no se afecta la posición que corresponde a la variable A. Entonces, dado que yo estoy utilizando una fila donde la A ya desapareció, esa fila no va a afectar lo que aparece en la fila 1 en esa posición. Eso quiere decir que yo no voy a introducir las variables que eliminé de nuevo. Yo ya eliminé la variable A de estas 4 ecuaciones y por lo tanto, utilizando únicamente estas 4 ecuaciones, no voy a ser capaz de reintroducir al sistema la variable A. ¿Ok?
Entonces, así continuamos colocando ceros donde no los había. Entonces, por ejemplo, si yo quiero eliminar de la ecuación número 2 este 194D, bueno, entonces sustituyo este D en esta ecuación. Y el resultado es el mismo de multiplicar por 194 o menos 194 la fila 4 y sumárselo a la fila 2. Entonces, eso tiene el resultado de poner un 0 en esa posición. Los demás números, bueno, yo los calculé, no los calculé a mano, pero corresponden a multiplicar por menos 2, 194 y sumárselo a 41, 4 veces menos 194 y sumárselo a 160, etcétera. No, a menos para esta lección, para esta clase, no es importante que usted se ponga a calcular cuánto va acá, cuánto va acá, sino que observe qué tipo de operación es la que me permite colocar un 0 donde antes no lo había, ¿verdad? Antes lo que había era un 194 y ahora tengo una ecuación en donde la D desapareció. ¿Sí? Y así vamos a continuar colocando ceros donde no los había. Entonces, en el siguiente ejemplo, este menos 51D lo elimino mediante esta operación. Es decir, sustituyo este D en la ecuación anterior. El efecto de sustituir este 1 en la ecuación 3 es esto que está acá. Y el resultado entonces sería una ecuación en donde colocamos un 0 donde antes no lo había. Repito que vea que, por ejemplo, este 0 no va a cambiar porque 51 veces 0 más 0 es 0. Entonces no estoy introduciendo de vuelta las variables que ya había eliminado. Y así continuamos con este mismo procedimiento. Vean ahora que llegamos a un sistema, que está acá, donde la única ecuación que involucra a la D es esta. Si ustedes observan, también lo hago con, bueno, si ustedes observan este cuadrado y eliminan, vamos a ver si puedo borrar, vamos a usar este, y ustedes eliminan la fila, ¿qué hice? Si ustedes eliminan, si ustedes eliminan o no consideran esta ecuación, lo que queda restante es una ecuación que únicamente involucra la B, la C, la D no, porque hay puros ceros, y la E. Es decir, que redujimos el problema anterior de un sistema 4x4 a un sistema 3x3 y por lo tanto podemos repetir el proceso y llegar a un sistema 2x2 y si aplicamos el proceso al 2x2 obtenemos una ecuación 1x1 y una ecuación 1x1 es fácil, muy fácil de resolver. Ok, entonces vamos a continuar. Aquí hago esta observación. Digo que lamentablemente realmente no es ninguna pena, que en el sistema que obtuvimos ya no hay ninguna de las variables despejadas. Mira, si ustedes van de nuevo al principio del sistema 4x4, yo dije que era más sencillo utilizar este 1 que está acá. Es más sencillo utilizar este 1, ya la variable que quiero eliminar del sistema se encuentra despejada. Si ustedes observan ahora el nuevo sistema que obtuvimos, que es este que está acá, es este que está acá, ya ninguna de las variables restantes, ni la B, ni la C, ni la E, se encuentran despejadas. No hay ningún 1 en esas posiciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, colocar un 1 en cualquiera de las posiciones no es difícil. Por ejemplo, si yo quisiera de esta fila
colocar un 1, simplemente divido entre 347. Bueno, aquí me va a quedar menos 616 entre 347C menos 2545 entre 347E, etcétera. Entonces yo lo podría hacer con el objetivo de colocar en esta posición un 1. Sin embargo, dividir entre 397 va a hacer los cálculos mucho más complicados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a hacer la siguiente observación. Voy a observar que, por ejemplo, la primera fila bueno, la segunda fila inicia con un 347B, mientras que la última fila empieza con un menos 102B. Y ahora, vean esta belleza. Si ustedes multiplican 347 por 5 y le suman 17 veces menos 102, los números que están en paréntesis son los coeficientes que acompañan a la b. Aquí lo recalqué. Las ecuaciones 2 y 5 inician con 347b y menos 102b. Si yo multiplico por 5 la fila 2 y por 17 la fila 5, la ecuación que yo obtengo, entonces va a empezar con 1 por b. Es decir, que si yo hago esta operación que está acá, si hago 5 veces la fila 1 más 17 veces la fila 5, hago 5 veces 347 más 17 veces menos 102, el resultado va a ser una ecuación que va a empezar con 1, es decir, con b. Entonces, en la fila 2, en esta fila 2, lo que estoy escribiendo es el resultado de hacer esta operación que está acá. De nuevo, los cálculos no los hice a mano, ni siquiera, entonces pueden confiar que este es un menos 3 y que este es un menos 9. Sin embargo, verifíquenlo, háganlo tal vez ustedes a mano para convencerse de que si ustedes hacen este tipo de operación, obtienen estos valores, acompañando a la C, a la D, vea que en ambas hay un 0, entonces va a quedarse un 0, y en la E, y en término constante. Entonces, como ejercicio, revisen que estos cálculos son correctos. Lo importante es, más que realizar ese tipo de cálculo, es darse cuenta que es muy sencillo colocar un 1 sin necesidad de dividir. Si ustedes se preguntan cómo yo me di cuenta de esta igualdad un tanto oscura, o sea, no es claro, cómo obtener este 5 y cómo obtener este 17, la pista es que vayan y revisen de nuevo qué es lo que dice el teorema de Bezout, ¿verdad? El máximo común divisor de 347 y menos 102 es 1. Por lo tanto, yo lo puedo escribir como una combinación de enteros que me dé 1. Bueno, eso me permite entonces, de manera bastante sencilla, colocar unos sin la necesidad de dividir. Bueno, una vez que yo tengo el b despejado, es muy sencillo sustituirlo en las demás ecuaciones. Y el resultado de sustituir la b en las otras ecuaciones es que desaparezca de esas ecuaciones. Entonces, si ustedes observan el siguiente cálculo, para eliminar este menos 83, es decir, para colocar un 0 en esa posición, esta operación lo hace, ¿verdad? Y consecutivamente, si yo quiero eliminar o colocar ceros en estas posiciones, ustedes pueden revisar aquí los cálculos. Yo creo que me lo voy a brincar.
Pero cada una de estas operaciones lo que hace es introducir un cero donde antes no lo había, ¿verdad? Perdón, aquí coloqué un cero donde antes había un menos 91. Aquí coloqué un cero en donde antes había un menos 2 y respectivamente aquí coloqué un cero donde antes había un menos 102. Entonces, es muy fácil una vez que obtenemos un pivote, una vez que obtenemos una fila cuyo primer elemento es un 1, poner ceros por encima y por debajo. ¿Ok? Entonces, continuemos por acá. Vea que una vez que yo logro colocar ceros por encima y por debajo, ya ahora tengo un sistema más pequeño, que únicamente involucra en la fila 3 y la fila 5, únicamente aparece la C y la E. Vamos a ver, en la fila 3, en la fila 3 y en la fila 5, es correcto, únicamente hay números distintos de 0 en las posiciones correspondientes a la C y a la E. Es decir, que esto es un sistema 2x2, 2x2. ¿Okay? Entonces, puedo repetir el procedimiento para eliminar la variable que me hace falta. Aquí los dejo que ustedes lo lean. Hice un cálculo similar al anterior para sustituir, déjenme ver qué fue lo que hice. Ajá, correcto. Vea que lo que hice fue agarrar este menos 111 y este menos 125 y encontrar la combinación de ellos que me dé 1. Entonces la combinación es menos 8 veces más 9 veces. Entonces si yo hago exactamente esa operación, este menos 8 es este 8, este 9 es este menos 9, reemplazo este menos 111, lo reemplazo por un 1. Y una vez que logro poner un 1 en esa posición, es muy sencillo poner ceros en estas otras posiciones. Entonces, les dejo como ejercicio que hagan esos pequeños cálculos. Y al final, después de hacer todo lo que acabo de decir, vamos a llegar a esta ecuación que está acá. Esta ecuación que está acá no contiene la A, la B, la C, la D, y únicamente involucra a la E. La última ecuación lo que dice es que menos 45 veces E es igual a menos 495. O equivalentemente, si yo paso a dividir menos 45, me dice que la E debe valer 11. Entonces, si yo divido por menos 45 la fila 5, obtengo esta ecuación en donde la E está despejada. Es decir, yo ya conozco el valor numérico de la E. Si yo conozco el valor numérico de la E y ahora me devuelvo, puedo despejar, o puedo poner ceros, de hecho, en las posiciones correspondientes a la variable E. Entonces, ese cálculo lo hago acá. Aquí no hice uno por uno, ya es más sencillo ver cómo eliminar de la columna de la columna 5 el 2, el 1, todos esos números. Estas son las operaciones que realicé y coloco ceros en esa posición. Entonces ve que ahora obtengo un sistema en donde yo puedo leer directamente cuál es la solución. La A es 2, la B es 3, la C es 5, etc. Esta sería entonces la solución del sistema de ecuaciones original con el que empezamos. Empezamos con un sistema desordenado, lo acomodamos, hicimos operaciones a las filas, a las ecuaciones, de forma que fuimos eliminando sistemáticamente una variable a la vez de cada ecuación hasta llegar a un sistema en donde logramos eliminar todas excepto una incógnita.
Ese es el método de reducción gaussiana. Yo aquí, bueno, siempre les pongo cómo se hace lo que acabamos de aprender en Sage. Y aquí no les expliqué cómo es que se define este tipo de sistema, ¿verdad? Aquí simplemente le estoy imprimiendo, ay, ¿qué pasó? Estoy imprimiendo el sistema en la forma en que lo empezamos, ¿verdad? Si ustedes van a la Filmina, a la página, a esta página, bueno, a esta, y ustedes observan este sistema en forma resumida, donde yo recuerdo el nombre de las variables por columna. Este sistema que está acá, recuérdenlo, voy a cambiarlo, es exactamente esto que está aquí abajo, que yo le llamé S, esto que está acá. Es exactamente lo mismo, aquí la línea vertical queda un poco quebrada, pero es esta línea vertical que está acá, y eso es exactamente el sistema original. El comando que se utiliza para hacer la reducción gaussiana es el comando RREF, este que está acá, que significa row Reduce Echelon Form. Más adelante en la sección 1.6 vamos a ver más sobre matrices o sistemas en forma escalón reducida por filas. Pero lo que quiero que observen es que si ustedes aplican el método RRF al sistema S, lo que obtienen precisamente es el sistema anterior, es este que está acá. Esto que está acá es exactamente esto que está acá. Entonces, los cálculos, si bien es bueno que los hagan al menos una vez en su vida a mano, la computadora los hace por uno, ¿verdad? No, también sería un poco tonto no aprovecharnos de esta herramienta. Entonces, el método que se utiliza es RRF, por sus siglas en inglés. Entonces, aquí les dejé unos 2 ejercicios. Tal vez el primero se los recomiendo que lo hagan a mano. Y el segundo es un poco más teórico, ¿verdad? No utilizo números, sino que si usted tiene un sistema 3x3, donde vea que ya eliminé, el sistema ya tiene varias variables eliminadas de ciertas ecuaciones, ¿qué condición sobre los números distintos de 0 me garantiza que ese sistema posea solución? Y tal vez siendo un poco más ambiciosos, ¿cuándo es que esa solución es única? Entonces aquí les dejo varias preguntas, espero que haya sido claro la explicación, si no, con mucho gusto me pueden escribir o lo vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.